Este mensaje no está dirigido a cualquiera, es para aquel hombre que se encuentra agotado de decepcionarse a sí mismo. Se dirige a quien comprende que el tiempo no se detiene, que los días se esfuman como granos de arena entre las manos y que cada elección tiene su peso. Si buscas justificaciones o esperas que alguien te otorgue la aprobación para mejorar, este mensaje no es para ti. Pero si estás dispuesto a confrontar la realidad, a verte en el espejo y desafiar al hombre que aún no ha logrado ser su versión más completa, sigue prestando atención. Porque hoy vas a entender que la disciplina no es un privilegio, no es una opción, es lo que separa al hombre que se queja del que logra conquistar sus metas. Numerosos hombres piensan que su falta de progreso se debe a la ausencia de suerte, a no haber tenido las oportunidades adecuadas, o a haber surgido de condiciones complejas. Creen que otros poseen la clave de su éxito y que, si la vida les hubiese favorecido un poco más, estarían en una situación diferente. Pero esa creencia es solo un consuelo engañoso. La dura verdad es clara y sencilla, no es la falta de oportunidades el problema, sino tú mismo y la falta de disciplina que decides practicar cada día. La disciplina no está sujeta a factores externos como el clima, la economía o lo que opinen tu jefe, tu familia o tus amigos. Es una elección que realizas contigo mismo, un compromiso silencioso que asumes cuando nadie está observando. Y esa promesa, cuando se cumple de forma constante, transforma todo, tu mente, tu cuerpo, tu carácter y tu destino. El éxito no lo aferra quien se esfuerza de una manera excepcional un solo día, sino aquel que realiza lo necesario todos los días sin importar su estado de ánimo, sin aguardar a sentirse motivado o requerir aprobación. La mayoría de las personas viven atrapadas en el vaivén de sus emociones. Hoy sientes la motivación y lo das todo, al siguiente día, pospones, dudas y te distraes. Hoy entrenas, mañana te justificas. Hoy trabajas intensamente y mañana pierdes horas en cosas insignificantes. Los meses y años pasan así, con picos de entusiasmo y profundidades de abandono. Esa falta de consistencia arruina sueños más rápido que cualquier fracaso. Este no eres tú si decides ser disciplinado. Tú eres quien toma la decisión correcta, aunque no tenga ganas, quien cumple consigo mismo, aunque nadie lo reconozca, quien persevera porque comprende que la constancia es poder. La disciplina es el antónimo del entusiasmo pasajero. Es cumplir con tus compromisos más íntimos, aquellos que solo tú conoces, a pesar del dolor, de las dificultades y de las tentaciones de la comodidad. Cuando te mantienes fiel a tu palabra, tu confianza se eleva, tu carácter se robustece y tu identidad evoluciona. Ya no eres el hombre que promete y no cumple, te transformas en aquel que lo logra, incluso cuando todo dentro de ti dice que no. Porque un hombre disciplinado no se basa en la motivación, sino en sus hábitos y en la fuerza silenciosa que los respalda. Sin autocontrol, tus habilidades se desperdician. Sin autodisciplina, tus aspiraciones se transforman en desilusión. Sin autocontrol, repites el mismo relato de manera continua. Sin embargo, con autocontrol, incluso si te falta habilidad, puedes progresar más que muchos. Con disciplina, forjas un físico robusto, una mente concentrada, unos recursos financieros sólidos y vínculos fundamentados en el respeto y la confianza. A través de la disciplina, te conviertes en una persona de confianza, alguien que no requiere motivación constante porque ha cultivado su determinación hasta convertirla en una potente herramienta. Reflexiona sobre esto. Cualquier persona puede esforzarse un solo día. Cualquiera puede levantarse temprano durante una semana. Cualquiera puede comprometerse cuando está entusiasmado. Pero tú no eres cualquier persona. Tú eres quien persiste en el esfuerzo. Esa continuidad es lo que eleva lo común a lo excepcional, lo endeble a lo sólido y lo habitual a lo icónico. La disciplina es un músculo que se desarrolla, no algo con lo que se nace. Al principio puede ser dolorosa. Duele madrugar. Duele renunciar a placeres inmediatos. Duele elegir la senda correcta cuando la opción fácil está a tu alcance. Sin embargo, ese dolor no debe confundirse con sufrimiento,
representa un crecimiento. Cada decisión de optar por la disciplina frente a la comodidad fortalece tu carácter, haciéndolo más resistente, más centrado y más potente. La vida recompensa a quienes aceptan el sacrificio, recompensan a quienes comprenden que cada decisión es una inversión para su futuro. Muchos evitan el sacrificio sin darse cuenta de que sin él no hay evolución. La disciplina es el costo de la libertad. Si careces de disciplina, serás prisionero de tus emociones, caprichos y debilidades. Pero al cultivar tu disciplina, obtienes libertad. Libertad de la pereza, de la culpa, de las lamentaciones por no haber vivido plenamente. La disciplina te otorga control sobre ti mismo, y al tenerlo, el mundo comienza a honrarte, no por exigencia tuya, sino porque eres alguien que cumple lo que promete, que se mantiene firme y que actúa conforme a su palabra. No confundas la disciplina con la búsqueda de la perfección. Habrá momentos de fracaso, días en que te sientas débil y ocasiones en que sucumbas a tentaciones. Sin embargo, un individuo disciplinado siempre se recupera. Se levanta, se concentra y sigue adelante. La verdadera victoria no radica en no tropezar, sino en no permanecer en el suelo. No te defines por los errores que cometes. Tu verdadero valor está en tu habilidad para levantarte una y otra vez, manteniendo la mirada en la meta y con una firme determinación en tu corazón. Ahora presta atención a esto. Si lo que has oído te toca profundamente y sientes que es el momento de un cambio significativo en tu vida, sin querer esperar más, suscríbete a este canal. Aquí tratamos temas que realmente pueden transformar al ser humano, que fortalecen tanto la mente como el cuerpo y el carácter. No te quedes a la espera de que alguien actúe por ti. Aquí hallarás la fortaleza, la orientación y el aliento necesario para entrenar tu disciplina diariamente y construir la vida que realmente deseas. Regresa a la introspección. Revisa tu rutina, tus elecciones y tus hábitos. La persona que eres en este momento es consecuencia de lo que has repetido en el pasado, y lo que llegarás a ser mañana dependerá de tus decisiones de hoy. Tienes la potestad de optar entre seguir siendo un hombre común o transformarte en uno excepcional. La disciplina no es opcional, es una necesidad. Es la barrera que distingue a aquel que vive en la frustración del que vive con un propósito claro. Cultiva tu disciplina cada día. Establece rutinas que te fortalezcan, crea hábitos que te edifiquen y elabora un sistema que no esté sujeto a tus estados de ánimo. Tu futuro no se construye únicamente en momentos destacables, se forma en las pequeñas decisiones que tomas con regularidad y determinación. No aguardes por la motivación, ya que ésta es efímera, busca resultados, pues la disciplina es algo permanente. Recuerda, tu disciplina tiene un eco más fuerte que tus sueños. Puedes tener aspiraciones grandiosas, pero sin una disciplina sólida, éstas se quedarán en la imaginación. Puedes contar con la mejor táctica, pero sin disciplina no la pondrás en práctica. Puedes tener fe, pero si no actúas disciplinadamente, no verás avances. El mundo valora a quienes llevan a cabo, no a quienes solo sueñan. Tienes la capacidad de ir más allá de los sueños si decides comprometerte contigo mismo y cumplir tus promesas, sin importar el sacrificio ni la dificultad, aunque no lo reconozcan. Un hombre disciplinado comprende que cada sacrificio tiene un motivo. Cada elección correcta, por más pequeña que sea, fortalece el carácter y produce resultados significativos. Cada día importa, porque la acumulación de días disciplinados puede marcar la diferencia entre la mediocridad y la grandeza. No eres una víctima de tus circunstancias, tú eres el arquitecto de tu trayectoria, el modelador de tu carácter y el responsable de la historia que contarás al final de tu vida. Despierta cada mañana con el propósito de superarte, con la firmeza de cumplir tus promesas y la resolución de mantenerte en pie. La autodisciplina no es sencilla, no es una experiencia placentera, ni tampoco se logra de inmediato. Sin embargo, es el único camino que te permitirá cambiar tu existencia de manera significativa, convertirse en la persona que siempre supiste que podías ser, y vivir con intención, dignidad y orgullo. El sendero de un hombre disciplinado está repleto de obstáculos.
Habrá momentos de duda, instantes en los que sientas que es mejor rendirse, y tentaciones que te insten hacia la complacencia. Pero nunca olvides que cada vez que optas por la disciplina en lugar de la conveniencia, cada vez que eliges hacer lo correcto cuando nadie te observa, y cada vez que fortaleces tu carácter, te estás acercando un paso más a la versión más fuerte, enfocada y poderosa de ti mismo. Hoy es el momento en que dejas de buscar motivación y comienzas a trabajar en tu autodisciplina. Hoy es cuando decides ser el hombre que cumple con su palabra, que se mantiene firme y avanza a pesar del dolor. Hoy es el día en que transformas tu vida, un hábito, una acción y una decisión a la vez. Porque la disciplina no se adquiere, se practica. No se espera, se realiza. No se compra, se logra con esfuerzo constante. Recuerda siempre lo siguiente: un individuo con disciplina no se deja vencer por las adversidades, no se justifica con la falta de tiempo ni aguarda por el momento perfecto. Actúa, cumple con su objetivo y avanza en el camino. Reconoce que cada pequeño acto disciplinado es un ladrillo que contribuye a la construcción de la vida que anhela. Cada ocasión en que elige decir sí a lo correcto en lugar de no a lo fácil fortifica su carácter y lo acerca a la verdadera libertad, la capacidad de ser el maestro de su propia vida y de su futuro. La disciplina en un hombre no es algo etéreo, es una práctica cotidiana, una dedicación a ser la mejor versión de sí mismo, un compromiso silencioso que se renueva cada nuevo amanecer. La disciplina transforma a una persona en alguien que no depende de la suerte, ni de oportunidades externas, ni de permisos. Se convierte en un hombre que genera su propia suerte, que aprovecha cada circunstancia, que asume el control total de su vida. Ten siempre presente esto: no es necesario ser perfecto, lo que realmente se necesita es ser persistente. No hace falta realizar grandes acciones de una sola vez, es más importante hacer lo correcto cada día. No se requiere más tiempo, se necesita más compromiso. Porque con disciplina, hasta el tiempo se amplía. Con disciplina, los obstáculos se transforman en peldaños. Un hombre común puede lograr una vida extraordinaria mediante la disciplina. Ahora te encuentras en una encrucijada. ¿Permitirás que la queja, la espera y la conformidad definan tu vida? ¿O elegirás actuar, cumplir con tus metas y cambiar tu destino a través de la disciplina, la fuerza y el propósito? La clave está en tus hábitos, en tus decisiones y en tu capacidad para mantener el rumbo y cumplir. Este es tu momento. Hoy es tu oportunidad para cultivar tu disciplina, para honrar tus promesas, para edificar tu carácter, y para fortalecer tanto tu mente como tu cuerpo. Observa cómo tu vida se transforma de una existencia ordinaria a una extraordinaria. Un hombre disciplinado no espera que la vida le brinde nada, conquista todo con su determinación, constancia y su fuerte carácter. Nunca es demasiado tarde para comenzar a desarrollar tu disciplina. Sin importar tu pasado, tus errores o tus fracasos, cada día representa una nueva hoja en blanco, y tú eres el escritor. Toma la pluma de la disciplina y redacta la historia que mereces vivir. En última instancia, la disciplina de un hombre representa el grado de su libertad, la medida de su carácter y la base de su legado. Dedícale tiempo, practícala y vívela, y verás transformar tu vida de un cúmulo de excusas a un relato de logros, propósito y grandeza. Decides hoy quién serás. Elige la disciplina, elige actuar, elige alcanzar la grandeza. Solo un hombre disciplinado puede regresar al pasado sin arrepentimientos, enfrentar el futuro con confianza y disfrutar el presente con orgullo. Esa es la verdadera fuerza, la verdadera libertad, y la esencia de la disciplina de un hombre.